vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres, que si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando la voz y los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátalo y déjelo ir. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque los milagros que tú has hecho y que sigues haciendo son una prueba contundente de que tú eres Dios. Pero muchas veces, Señor, creemos que los milagros que tú haces nosotros los merecemos y lo dejamos pasar por alto, como la vida, como la salud, como la oportunidad de vivir cada día, como el plan maravilloso que tienes para cada uno. Señor, permite que podamos hacer conciencia en este momento de la hermosa esperanza maravillosa que tienes para cada uno de los seres humanos en esta hora. Que podamos ver, Señor, no solamente el milagro del punto de vista como lo hemos visto hasta ahora, sino que veamos más adentro la realidad, no nada más de tu poder y majestad, sino la realidad de tu propósito y de tu propósito en nuestras vidas. Sí, Señor, yo ato en el nombre de Jesús cualquier espíritu de incredulidad, de falta de fe, de falta, Señor, de conciencia en ti, que sea indiferente a tu palabra en este momento en el nombre de Jesús. Y desato, Señor, un espíritu de fe, un espíritu de confianza, un espíritu, Señor, afable y apacible, que sea sensible al mensaje de tu palabra en esta hora. Por los méritos de Jesús, cumple, Señor, tu propósito, para lo cual tú has traído tu palabra en esta hora. Y muchas gracias. Y que en todo, Señor, tú lleves la honra, la gloria y la alabanza, porque eres el único digno de recibir. Amén. Amén. Pueden sentarse. ¿Está trabajando? ¿Estamos ahí? ¿Cómo estamos ahí? ¿Ahí se escucha? Ahí está. Yo se estaba aprendiendo. Ok, ahí estamos. ¿Se escucha ahora sí? Qué bueno. Gloria a Dios. Mire qué curioso. Esta parte de la escritura que estamos viendo ahorita, a ver, hermano, ¿de cuándo hemos visto esta escritura? Quizás usted la haya visto una o muchas veces, y yo estuve divagando un poco durante la semana, haciendo verdaderamente qué es lo que tú quieres ver con esta enseñanza. Una de las cosas que tenemos que analizar un poco es ver cómo estaban las cosas antes de la resurrección de Lázaro. Jesús ya había hecho algunos milagros, ya había transformado el agua en vino, había sanado a algunos enfermos, había liberado a algunos demonios, había hecho algunas cosas, tremendas cosas. Mas sin embargo, cabe explicar que en los tiempos de Jesús, la gente estaba expuesta a los milagros, porque había gente que hacía cosas, vamos a decir así, maravillosas, cosas milagrosas, cosas de las cuales la gente estaba acostumbrada a ello. Jesús estaba precisamente en medio de una sociedad que era demasiado incrédula, Eran incrédulos, veían los milagros y como que tenían que suceder. Pero era vamos a decir así, la gente tan acostumbrada a estas cosas que era necesario que sucediera algo que fuera mucho más sorprendente, algo que fuera mucho más maravilloso, algo que fuera con mucho más manifestación de poder y de la deidad de Jesús, que fue necesario la muerte de su amigo Lázaro. Una de las cosas que cabe mencionar, y como ustedes han de saber,
Jesús era amigo de Marta, María y Lázaro. Marta, María y Lázaro eran hermanos, eran una familia. Siempre que Jesús pasaba por Betania, llegaba con ellos ahí. Siempre que Jesús pasaba por ahí, se quedaba con ellos, compartía el pan con ellos. Esta gente era familiar a Jesús, amaban a Jesús con todo el corazón. Pero en una ocasión, Jesús estaba como a 3 días de ese lugar. Y manda, como ustedes vieron en la gráfica, mandan decirle que su amigo Lázaro, el amigo que él amaba, porque curiosamente es al único en el tiempo de Jesús que se le llamaba el amigo de Jesucristo. Fíjense qué curioso el contraste. Yo no puedo parar aquí sin hablar de Jesús, porque la Biblia de principio a fin es la revelación de Jesús hacia nosotros. Cuando dejemos esta vida vamos a tener que enfrentar a Jesús de una u otra forma, como nuestro Dios en la vida eterna, como quien nos da ese descanso y esa recompensa que vamos a tener por ello, o simplemente como nuestro juez, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero lo curioso es que una de las cosas que cabe marcar mucho es que este era el milagro más asombroso y más impactante del ministerio de Jesucristo. Ya había hecho muchos, mas sin embargo, la gente estaba tan impuesta que necesitaba ver algo más. Por eso la oración de Jesús. Usted no está escuchando a Jesús orándole al Padre, Padre, por favor, resucita a Lázaro, levanta a Lázaro. No, desde los 4 días que Jesús se quedó allá, desde que le fueron a avisar que Lázaro estaba muy enfermo y que muy seguramente era una enfermedad de muerte, aún así Jesús le dijo a sus discípulos, es que Lázaro, él va a dormir y luego vamos a ir a despertar. Al 4.º día, estando Jesús con sus discípulos por allá, les dice, es tiempo de que vayamos a despertar a nuestro amigo Lázaro, a mi amigo Lázaro. Y la gente pensaba, bueno, pues estará dormido el hombre, estará, ¿no?, dándose una siesta más grande o algo así. Mas sin embargo, lo que no miraban era que Dios tenía un plan. En todas las cosas que nos suceden en la vida, Dios tiene un plan. A veces no entendemos. Hay cosas que suceden dentro de la voluntad permisiva de Dios que no entendemos, que no sabemos por qué pasa, que no sabemos por qué sucede. Mas sin embargo, Dios tiene siempre un maravilloso plan. A pesar de que Jesús estaba en medio de su gente y que procuraban apedrearle y procuraban sacarlo de ahí, por eso Jesús se había retirado de la ciudad. Y cuando su amigo enferma, él, en lugar de decir, vamos porque mi amigo está enfermo, él decidió quedarse más tiempo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué retardar la oportunidad de que su amigo fuera sanado en aquella hora si Jesús sanaba a los enfermos? ¿Por qué tener que retrasar la respuesta? Porque Dios tenía un plan, porque Dios ya tenía algo. Dios ya tenía algo en mente que era mucho más fuerte de lo que la gente estaba pensando. Jesús les expresó, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. ¿Cuántos de nosotros, cuando pasamos problemas, situaciones difíciles, verdaderamente vemos que la gloria de Dios se manifieste en la respuesta a nuestra situación y a nuestra necesidad? ¿Cuántas veces nosotros vemos nuestra situación y a veces nos lamentamos de nosotros mismos sin tomar en cuenta que muchas de estas cosas Dios permite para que nosotros podamos crecer y crecer en fe, como la gente necesitaba hacerlo en este tiempo? 2 días después, estando ahí con sus amigos, le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, así que vamos a despertarle, ¿ok? Vayamos allá donde está nuestro amigo Lázaro. Así que al llegar a Betania, Lázaro ya tenía 4 días que estaba en la tumba. 4 días que él ya había muerto. 4 días en los cuales estaba sucediendo algo interesante ahí que ahorita vamos a analizar. Ni Marta ni María, a pesar de su afecto por el Señor que tenían, por su amistad, comprendían totalmente los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere aquí? Y la gente también que estaba con ella, lamentaban la muerte de Lázaro, porque Lázaro ha de haber sido, aunque la Biblia no lo dice claramente, un hombre que le caía bien a todos. Para que Jesús lo considerara su amigo personal, es porque había algo especial en Lázaro. Pero la gente era muy incrédula en el tiempo de Jesús.
La gente, era tanta la incredulidad de la gente que hicieron estremecer y conmover a Jesús. Es la única parte en la historia o en el tiempo en el que Jesús tuvo su tiempo de popularidad aquí en la tierra, en la cual curiosamente se muestran las emociones de el sentirse triste por la pérdida de alguien en Jesús. Hay varias ocasiones en las que Jesús muestra sus emociones, pero en esta en particular muestra una de las emociones más fuertes que los hijos de Dios, que somos nosotros, manifestamos. Es triste que muchas iglesias muchas veces no respetan la tristeza que mucha gente les embarga cuando pierden a un ser querido. Dios va a tener cuidado de ello, no te preocupes, todo está bajo control. Pero hay una pérdida. Hay algo que nos hace, que nos mueve las emociones, que nos mueve el corazón y necesitamos entonces pasar esa parte. Jesús la pasó. Acuérdese que cuando Él estuvo aquí en la tierra era tan humano como tú y como yo. Ahora, ¿cuál sería la enseñanza de esta historia? ¿Qué es lo que queremos ver realmente? ¿Qué es lo que podemos sacar como un beneficio de ello? Bueno, creo que la enseñanza más profunda en esta situación de la resurrección de Lázaro es la resurrección espiritual. No nada más la resurrección física, porque Lázaro había muerto, ya tenía 4 días ahí en la tumba. Pero bueno, ¿qué es la resurrección espiritual? Bueno, pues es la obra sobrenatural de Dios de traer un muerto espiritual a la vida espiritual. Así como aquel que dejó de vivir físicamente, entonces ahora Jesús lo resucita y viene a resurrección, a una vida física. También eso es un ejemplo muy fuerte de aquellos que están muertos espiritualmente y que necesitan resucitar a una vida espiritual. Dios, pues, habla de la muerte espiritual, traer a la gente a la vida espiritual. En pocas palabras, es lo que Juan 3:16 nos habla del nuevo nacimiento. Nacemos físicamente porque Dios nos dio una vida corporal. Ese es el primer nacimiento. Nacemos espiritualmente porque nos da la vida espiritual, o sea, el nuevo nacimiento. En pocas palabras, nacemos 2 veces y morimos 2 veces. Qué curioso está esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que el que no naciere de nuevo, dijo Jesús en Juan 3:16, no puede ver el reino de Dios. No en el 16, en el anterior. Jesús, pues, es la resurrección y la vida. 2 cosas, la resurrección y la vida. Por lo tanto, Él resucita a los muertos espirituales y puede resucitar a los muertos físicos. Y a los muertos espirituales, lo más interesante es que les da vida espiritual. Y este es el gran tema de esta hora que nos ocupa. Habría que analizar 2 cosas. Primero, la muerte física. ¿Qué es la muerte física? La muerte física es la separación simplemente de sus elementos, cuerpo, alma y espíritu. En el libro de Santiago, él nos aclara este concepto al usar una comparación, porque dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras sin fe están muertas. En el capítulo 2, versículo 26. Son pocas palabras, en una persona muerta tanto el cuerpo como el espíritu y el alma existen, pero ya no están ligados entre sí. En pocas palabras, la muerte es separación. Los elementos se han separado, ya no están juntos. El cuerpo va a continuar su proceso de descomposición y va a volver ¿a dónde? A la tierra de donde vino. El espíritu vuelve a Dios que lo da para comunicarnos con Él y el alma va a 2 lugares. La Biblia dice que si aquella persona vivió dentro de la voluntad de Dios, con Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, va a un lugar de descanso. Pero si aquella persona vivió dentro de sus propios, vamos a decir así, privilegios, dentro de sus propias decisiones, dentro de su propia vida, lo que va a pasar, lejos de Dios, lo que va a pasar es que va a ir a un lugar de tormento, dice la palabra del Señor, y después a un lago de fuego ardiendo. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, usted se acuerda, el texto nos explica, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de una muerte física? Que no se pierde el pulso, esas cosas. Bueno, cuando esta separación ocurre entre el cuerpo, continúa un proceso natural, como les decía ahorita, de descomposición,
pocos minutos después de la muerte. Mire qué curioso, cuando el corazón deja de bombear sangre, entonces las células empiezan a morir. Las células que se mueren más rápido son las del cerebro, les lleva de 3 a 7 minutos. Por eso cuando una persona ha perdido todos sus signos vitales y se espera que puedan traerla de nuevo, la lucha es los primeros minutos. Cuando han pasado 7 y no la han podido traer de vuelta, entonces es cuando la declaran a esa persona fallecida. Yo le doy gracias a Dios como testimonio porque estuve en una ocasión en un código azul, eso es lo que se le llama esa situación, y estuve poco más de 6 minutos y medio, algo así. Pero Dios me dio el privilegio de volver y aquí estamos. Y si vamos a volver para esta tierra es para ser verdaderamente testimonios del Señor. Sigamos con ello. Dijimos que algunas, como las células del cerebro, se mueren de 3 a 7 minutos. Hay otras que, como la piel, duran hasta 24 horas. Lo cierto es que no se necesita de un agente externo para que se descomponga el organismo. El organismo mismo, en nosotros, viven microorganismos que se encargan de comerse el cuerpo. En pocas palabras, el cadáver está sobre el suelo en contacto con el aire. Y qué curioso, la descomposición es 4 veces más rápida que cuando está bajo la tierra. También hay que considerar que el calor o la temperatura acelera este proceso. Estos dos datos deben de tenerse en cuenta porque estamos hablando de Betania, un lugar que era muy caliente. En el tiempo que estamos hablando que esto sucedió, había mucho calor. ¿Dónde estaba el cadáver? En una tumba. ¿Qué estaba pasando con él? Se estaba descomponiendo. En pocas palabras, los judíos acostumbraban a poner sus muertos en cuevas, no los enterraban como lo hacemos nosotros. Y el clima con tanta temperatura tan altas, entonces era característico pues de esta región. Para cuando Jesús llegó frente al sepulcro de Lázaro, como vimos en la ilustración, las condiciones del cuerpo de Lázaro eran las siguientes. Estaría muy seguramente hinchado y tendría un color entre verdoso y azulado porque era producto de la operación de estas enzimas y bacterias sobre las células porque se estaban muriendo. Resultado pues, dando como resultado sustancias que actúan en ese proceso, tales como el metano y el sulfuro de hidrógeno, que son precisamente los gases que se despiden cuando todo se está descomponiendo. El abdomen de las personas es donde hay la mayor concentración de bacterias. Por lo tanto, a ese momento, por el calor, por las condiciones que estaban en el cuerpo, estaría más que todo comido por gusanos. La lengua podría haberse salido de su boca y el fluido de sus pulmones pudo haber sido expulsado de tal forma por los boca y por los orificios nasales. Qué curioso, ¿no? El olor, debido a estos gases liberados en descomposición, muy seguramente sería insoportable. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasó con Marta? Le dijo, Señor, tiene 4 días, en pocas palabras, ya hiede, ya apesta. ¿Cómo se te ocurre abrir la tumba, Señor? Y muchos no analizamos estas cosas. Muchos no vemos esto. ¿Ok? El sulfuro de hidrógeno, que es uno de los gases vamos a decir así, se libera, ¿ok? El olor es tan desagradable que es como oler un huevo que está ya podrido, ¿ok? No es extraño, pues, como les dije ahorita, que Marta le ha dicho al Señor, Señor, ya hiede, ¿por qué quieres abrir la tumba? Si este cuadro nos hace ver el efecto de la muerte en el cuerpo, entonces podemos acercarnos a comprender cuán terrible es el estado espiritual del ser humano. Muerte física, fíjese todo lo que sucede. En una muerte espiritual, ¿cómo está el ser humano? ¿Sí? Y la palabra del Señor me dice en Efesios 2, 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, acuérdese, muerte espiritual, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. El milagro de la resurrección del que estamos hablando, aquí implica no solamente que el espíritu volviera al cuerpo, como lo hizo Jesús, sino que ese cuerpo ya deteriorado, con este análisis que estamos haciendo, ya prácticamente comido por gusanos y ya descompuesto, fuese restituido al estado anterior y sin la enfermedad que lo llevó a la muerte.
Si usted no está mirando esto, hermano, entonces usted no va a mirar el poder maravilloso de Jesús. Hay una de las cosas cautivadoras del poder de Jesús, que es creativo. ¿Qué significa eso? Que de lo que no es, Él hace tremendas cosas. Ya esto estaba en una situación difícil, descompuesta. Mas, sin embargo, Jesús obró el milagro de crear de nuevo un cuerpo completamente nuevo. Aunque sabemos que Lázaro volvió a morir en el futuro, cuán grande sería su confianza y su esperanza de que Cristo le resucitaría en el día postrero. ¿Ok? Cada persona debe ser consciente, cada uno de nosotros, de la realidad de la resurrección futura de justos e injustos y el juicio que viene a consecuencia de ellos. Nadie cuestionó los milagros de Jesús. Cada vez que miraban que Jesús hacía un milagro, nadie lo cuestionaba. ¿Cómo tú lo hiciste? Nadie le dijo eso. Nadie dudó de los milagros de Jesús. Lo único que los seres humanos se atrevieron a preguntarle a Jesús es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y quiero que te quedes con esa pregunta por un momento mientras analizamos lo siguiente. La palabra del Señor nos dice en Juan 5, del 28 al 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán ¿a qué? A la resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Nada más hay dos oportunidades, nada más hay dos lugares a donde yo voy a ir. La vida no es más que simplemente una cosa: la oportunidad de decidir dónde voy a pasar la eternidad. Porque puedo hacer una carrera, puedo tener un negocio más, puedo hacer muchas cosas, mas sin embargo no tomar la decisión más importante de mi vida: ¿dónde voy a pasar la eternidad? La Biblia dice que la vida física puede ser un tiempo de más o menos 60, 70, cuando mucho 80 años. La gente que tiene más de 80 años es una tremenda bendición que estén ahí. Mas sin embargo, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que mientras tú vivas los años que Dios te dé sobre la tierra, tú tomes la decisión más correcta de tu vida. Mi esposo murió de 98. Pero una cosa, en sus últimos momentos, él pidió perdón a Dios. Quiere decir que Dios lo perdonó. Amén. Al menos así lo pienso yo, porque se quedó con una sonrisa muy amplia. Gloria a Dios. Así es. Analicemos la muerte espiritual ahora. ¿Qué es la muerte espiritual? En un muerto espiritual, bueno, ya vimos un muerto físico, ¿no? Un cadáver. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se va descomponiendo? ¿Cómo van pasando las cosas? En un muerto espiritual, el espíritu está separado de Dios. ¿Qué dijimos que era la muerte? Separación. Cuando uno muere físicamente, se separa el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando estamos muertos espiritualmente, estamos simplemente separados de Dios. ¿Ok? Cuando la raza humana cayó en pecado, la muerte vino como una consecuencia directa. Adán y Eva no murieron físicamente cuando comieron del fruto que les había sido prohibido, sino murieron espiritualmente. Y en ese momento en el que murieron espiritualmente, físicamente estaban vivos, pero espiritualmente estaban muertos. ¿Ok? La muerte en general es consecuencia pues del pecado. Adán y Eva y toda la humanidad quedó separada de Dios en un sentido espiritual. Por eso la Biblia dice que nacimos en pecado, porque quedó ese pecado marcado en la vida de los seres humanos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso te incluye a ti, me incluye a mí, nos incluye a todos los seres humanos, de todas las edades. Y Romanos 3:23 me recuerda, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo voy a pagar esta deuda que yo tengo? La paga del pecado es muerte. Con mi vida tengo que pagar esta deuda. ¿Ok? Por eso me dice más adelante, porque
Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es algo que mucha gente no analiza. El venir a la iglesia no significa que estamos delante de la presencia de Dios. Nos da la oportunidad de acercarnos a la presencia de Dios. Pero si tú estás espiritualmente muerto, así aquí está el mejor de los grupos de alabanza, así está el mejor predicador, así se dé la mejor palabra, tú estás muerto espiritualmente. Tú no tienes acceso a la gloria de Dios, porque estás muerto espiritualmente. ¿Cuáles son las evidencias de una muerte espiritual? Muy sencillo. Un muerto espiritual está bajo los efectos del pecado, el poder del pecado y el reinado del pecado en su ser. En pocas palabras, puede tener vida física, pero su espíritu está totalmente separado de Dios y esto se evidencia en su estilo de vida. ¿Cómo está tu relación con el Señor? En pocas palabras, ¿con qué autoridad haces lo que haces para el Señor? Porque Jesucristo hizo muchas cosas para la gloria de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Su propósito era cumplir la voluntad del Padre. Cuando a Él le preguntaron, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Él les dijo, yo solamente hago lo que el Padre me pide. El Padre y yo somos uno. Y lo que Él me pide que yo haga, eso es lo que yo hago. ¿Estamos entendiendo? La muerte espiritual, un muerto espiritual, repito, está bajo los efectos del pecado, el poder del pecado y el reinado del pecado en su ser. Todo su ser, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad está dominada por el pecado aún cuando no lo reconozca. Por eso dice la palabra en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás, muertos espiritualmente. ¿Cómo está tu vida hoy? Porque puedes estar físicamente vivo, yo si voy y te toco, te vas a sentir el toque, o si te golpeo vas a sentir el golpe. Físicamente puedes estar vivo, pero realmente, espiritualmente, ¿cómo estamos? Porque los vicios tales como borracheras, uso de drogas, inmoralidad sexual, hacen evidente el estado de muerte espiritual de todas las personas. Pero no está limitado solamente a este tipo de pecados. También se comprueba que el orgullo, la codicia, la mentira, la lujuria, el odio, la soberbia y la hipocresía, como cualquier otro de ellos, también manifiestan la muerte espiritual de la persona. Algunas veces, la descomposición en la muerte espiritual, como la descomposición en la muerte física sucede en las próximas horas, inmediatamente después de que aquella persona ha dejado de trabajar su corazón, entonces 7 minutos después su cerebro deja de funcionar, es totalmente un cadáver. Pero en la muerte espiritual no se ve tan rápido como lo estamos viendo en la muerte física. Toma un poco más de tiempo. La persona puede pensar que está bien, porque tiene pues ahí un pecadito por aquí, un pecadito por allá, pero se trata de corregir a sí mismo y hacer una buena acción para compensar todo aquello. Pero déjame decirte que la Biblia dice que somos necios e insensatos pensando que con nuestras propias buenas acciones vamos a lograr ser salvos o vamos a lograr estar vivos espiritualmente. Si estás muerto espiritualmente, nada que hagas puede traerte a la vida espiritual. No importa que vayas a la iglesia, que cambies de religión, que vendas pupusas o hagas lo que quieras. ¿Ok? ¿No estás comprendiendo la realidad? El muerto no puede levantarse a sí mismo. Siempre que vaya usted a un funeral, va a estar un cadáver. Si no, ya no es funeral. Y el muerto no puede levantarse por sí mismo. Uh-huh. Aún así, no pueden juntarse de nuevo, ¿verdad? Más todavía. El estado espiritual del hombre es terrible, pero peor aún será el resultado de aquellos que no atienden a la palabra de Dios y mueren físicamente, estando muertos espiritualmente. Dice la Biblia, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esto es la muerte segunda.
La muerte primera espiritual es cuando estamos lejos de Dios. Pero tenemos esperanza que con la palabra de Dios y el trabajo de alguien con paciencia y con amor, que nos dedique tiempo, nos traiga el conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a la muerte segunda, es cuando ya no tenemos ninguna oportunidad ni ninguna esperanza de acercarnos a Dios. La muerte segunda es la peor. Porque entonces la única expectación que yo tengo es un lago de fuego ardiendo. Como dice la palabra del Señor en capítulo 21 de Apocalipsis, y aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego ardiendo para siempre jamás. ¿Cuál es la esperanza entonces, hermano? Está siendo muy drástico. ¿Cuál es la esperanza entonces? Bueno, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta. Y es mi pregunta para ti también en esta hora. ¿Verdaderamente lo crees? Jesucristo es la única esperanza para el muerto, espiritualmente hablando. Lázaro estaba muerto físicamente y Jesús lo trajo a la vida, lo resucitó. Quien estaba muerto en sus delitos y pecados, solo hay esperanza en una sola cosa, y esa es Jesucristo. Quien le puede resucitar de su estado espiritual deplorable, que no va a poder corregir por sus propios esfuerzos. En pocas palabras, apesta. En pocas palabras, es una persona que solo trae problemas. Es una persona que nunca ayuda, siempre critica, nunca coopera, siempre condena, siempre juzga, pero nunca está dispuesta a hacer las cosas que Dios quiere que se hagan en su casa y con su pueblo. Juan 11 del 41 al 43 nos dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Quiero que vea un poco más la oración de Jesús. Yo sabía que siempre me oyes, le dijo Jesús. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Jesús ya sabía que iba a resucitar a Lázaro. Jesús ya le había recibido la respuesta del Padre que iba a resucitar a Lázaro. Pero era necesario que la gente que estaba alrededor, de que estaba impuesta a milagros y a tantas cosas buenas que pasaban, y malas que sucedían, vieran algo que verdaderamente conmoviera sus vidas. Y era que nadie había presenciado nunca en su vida, ni en la historia de ese pueblo, ni en la historia de la tierra, la resurrección de una persona desde la tumba. Tomemos un minuto y analicemos unas cosas. Si Jesús tiene todo poder para resucitar a un muerto de una tumba, ¿por qué Jesús pidió que quitaran la piedra? La Biblia dice que las piedras de ese tiempo eran redondas. Si Jesús tenía todo ese poder, ¿por qué no movió Jesús la piedra? ¿Por qué pidió que movieran la piedra? Y luego que Lázaro salió a la voz de mando de Jesús, dice la Biblia que salió atado las manos y los pies y su cabeza envuelta en un sudario. Era como los ponían en las tumbas en los tiempos de Jesús. Y lo que Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Pero Jesús podía haberlo sacado ya así con un trajecito bien vestido y todo para que vean, hey, aquí estoy, soy producto de la resurrección de Jesús. Jesús lo podía haber hecho. Pero analicemos por un minuto, ¿por qué Jesús pidió que movieran la piedra y después que sale Lázaro pidió que lo desataran y lo dejaran ir? Por la simple y sencilla razón de que Jesús va a hacer lo que Él solo puede hacer. Pero las cosas que tú puedes hacer, tú las tienes que hacer. Hay gente que se está muriendo de enfermedades terminales como cáncer. Y se les admira su fe, Dios me va a sanar, qué bueno. Pero siguen comiendo cosas o haciendo cosas que van a favorecer el crecimiento del cáncer. La fe no les va a alcanzar. Nosotros tenemos que hacer las cosas que debemos hacer. Dios se va a encargar de lo que yo no puedo hacer.
Yo puedo mover la piedra, pero no voy a poder resucitar a Lázaro. Yo puedo quitarle los lienzos a Lázaro y quitarle todo eso y dejarlo ir. ¿Me estoy explicando? Y muchos de nosotros vivimos nuestras vidas cristianas queriendo ayudarle a Jesús en las cosas que solamente Él puede hacer y a veces no haciendo las cosas que sí podemos hacer, que debemos hacer para que el milagro se dé en nuestras vidas. Cuán perplejos habrían quedado los presentes frente al sepulcro al ver que había estado el muerto ahí adentro 4 días hacía y ahora sale de ahí por el poder maravilloso de la palabra de Jesucristo. ¿Habrá algo imposible para Jesús? El que resucitó al muerto físicamente también tiene potestad para resucitar a los muertos espirituales. No importa cuán avanzado sea tu estado de putrefacción a causa del pecado en tu vida, cuando el Maestro te conceda vida y te llame, te levantará por el poder de su palabra. Cristo tiene todo poder. Cristo puede resucitarme de una muerte física y me puede resucitar de una muerte espiritual. ¿Amén? Mi pregunta es, ¿te ha resucitado Cristo? ¿Puedes decir como Lázaro que estuviste muerto y Cristo te trajo a la vida? Porque esto es una realidad para los verdaderos hijos de Dios, quienes han sido quitados del reino de la muerte por el sacrificio de Cristo Jesús, que cargó por los pecados de todos los seres humanos en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba ahí, lo único que había en su mente y en su corazón era tú y yo. Cuando Él estaba ahí, lo único que tenía en mente es que tú y yo fuéramos librados de la condenación eterna para tener nuestro boleto seguro para vivir una vida eterna con Él. Jesús sufrió el castigo que tú y yo teníamos que sufrir. Jesús pagó con su vida lo que tú y yo con nuestra vida debíamos de pagar para que nosotros ahora tuviéramos vida eterna con Él. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13 nos dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. No nada más unos, todos. Por eso pregunto, ¿estás en este momento en un sepulcro espiritual donde la muerte ha hecho su efecto y el olor nauseabundo revela lo terrible de tu verdadera condición delante de Dios? Quizás hoy sea ese día cuando Cristo te da esa vida espiritual, porque la luz es la que manifiesta todo. Por eso la palabra del Señor nos dice, hablando a los creyentes, hablando a la iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El Señor sabe tu situación espiritual mejor que nadie. El Señor sabe cómo está tu relación con Él mejor que nadie. Yo no lo sé. Quizá el pastor lo sepa de alguno o de otro. Pero Él garantiza que no sabe. Podemos llegar a la iglesia y podemos imitar muchas cosas que hacen los cristianos. Pero nosotros no somos imitadores. Nosotros somos creadores porque somos hijos de Dios. Los que son imitadores son hijos de Satanás, porque Satanás es un imitador. Por eso hacen milagros. Por eso hoy en día va a haber milagros. Y el anticristo, una de las cosas que va a hacer son milagros. Porque va a distraer aún a los escogidos de Dios, de la verdad del Evangelio. Muchos de nosotros vamos a ser presa de las trampas de muchas de estas cosas que se hacían en el tiempo de Jesús. Y si no tenemos cuidado, podemos resbalar y caer en el engaño de Satanás. Pero lo que verdaderamente comunica con Dios es nuestra verdadera vida espiritual. Si estamos vivos espiritualmente, se va a manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Si estamos vivos espiritualmente, vamos a dar obra de la cual va a declarar la vida espiritual a nosotros.
se va a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros estamos vivos espiritualmente, verdaderamente vamos a vivir delante de Dios como dignos de llevar su nombre. Ser cristiano significa que soy un seguidor de Cristo, que vivo como Él, que vivo de acuerdo a Él y que vivo con Él dentro de mi corazón. Lo que tú haces para el reino de Dios, ¿con qué autoridad lo haces? Jesús les dijo, con esta autoridad, con la que me ha dado el Padre, porque el Padre y yo somos uno, y yo hago la voluntad del Padre. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, también se manifiesta una de las emociones más fuertes de Jesús, su tristeza y su carga por el pecado de la humanidad. Mira qué curioso, es ahí donde la Biblia registra la mayor concentración de las fuerzas del enemigo, porque estaban esperando solamente una cosa de Jesús, que desobedeciera la voluntad del Padre. Aún Jesús llegó al punto de decir que no sea mi voluntad sino mi tuya, que si Él debe beber esta copa, si no, pero que se haga tu voluntad. Satanás y todas las fuerzas malignas estaban esperando que Jesús desobedeciera. Y por 3 veces Jesús salió a ver a los discípulos. Y las 3 veces los encontró orando, meditando. No, los encontró durmiendo. Hoy estamos viviendo días en los cuales los hijos de Dios están durmiendo. Y el Señor estaba lidiando la batalla con un mundo que cada vez se pierde más. Este mundo no se va a componer. Estamos viendo tiempo que la Biblia enseña que este mundo se va a perder. Mi pregunta es, tu vida física, no tengo duda de que estés vivo porque te estoy mirando, pero tu vida espiritual, la que te va a garantizar dónde vas a pasar tu eternidad, ¿cómo está? ¿Cómo está? Porque la Biblia dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el agua de fuego. Y el libro de la vida se escriben los nombres de las personas que están vivos espiritualmente. Así que mi tarea, tu tarea, todos los días, es vivir de tal forma que el nombre esté escrito en su vida. Porque nadie tenemos comprado la vida. Nadie, por más que nos afanemos, vamos a añadir a nuestra estatura un poco de la palabra así. Pero sí podemos vivir espiritualmente hablando, una vida que produzca el fruto del Espíritu, una vida que produzca la gloria de Dios en nosotros, una vida que sea de testimonio para aquellos que todavía no la conocen. Ya pasamos los tiempos en los cuales el Evangelio se hablaba de una o de otra forma. Ahora estamos en los tiempos en los cuales la gente necesita ver a Jesús en ti. La gente no se va a cautivar viendo cadáveres caminando aquí y allá y haciendo un montón de cosas si Jesús no está en ellos. La gente va a ser cautivada por la presencia de Cristo y de Dios en cada uno de nuestras vidas. Lo único que va a ganar otra alma es Cristo Jesús en ti, compartiendo ese mensaje directamente con aquel que no conoces. Tú puedes hacer lo que tú quieras en tu vida, pero sabe, dice la Escritura, que sobre todas estas cosas que tú hagas, te va a juzgar el Señor. Y si las obras que tú hiciste, cuando vengan a juicio, y la balanza pese más en las obras que iban en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios quería hacer, lo único que espera de esa persona es una condenación. Pero si las obras que tú has hecho en tu vida delatan que tú estás vivo espiritualmente, entonces después de esta vida tú vas a un lugar de descanso y también a la recompensa de Dios. ¿Cómo está tu vida hoy? Porque si no estás vivo espiritualmente, tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes comunicar y dar la vida espiritual que muchos necesitan, que no conocen de Cristo, si tú no estás vivo espiritualmente.
A lo mejor aceptaste a Jesús en alguna ocasión. A lo mejor dijiste sí a Jesús en algún momento, pero no hiciste consciente de que tenías que estar vivo espiritualmente. Solamente lo hiciste quizá presionado por las circunstancias, o porque querías estar bien con la iglesia, o con la familia, o con los amigos, o los que te rodearon. Pero no estabas consciente de que tenías que estar vivo espiritualmente. ¿Qué es lo que verdaderamente estás construyendo en el cielo? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Okay. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. Pero ¿sabes qué? La mansión que Jesús te está preparando se va a ver muchísimo mejor con lo que tú estás construyendo en esas tierras. No esperes a morir para vivir la vida eterna. La vida eterna empieza desde que Cristo Jesús es una realidad de tu vida. Desde que tú estás vivo espiritualmente, porque la muerte espiritual solamente la limita Dios. Y hermanos, Dios no puede ser burlado. Está establecido a los hombres primero una sola vez y después a Dios. No hay de que me muera y al rato vengo como Cristo Jesús o esas cosas, no. Una sola vez vas a morir físicamente. Una sola vez vas a dejar de vivir. Y cuando tú despiertes allá, solamente vas a despertar en dos lugares. O en un lugar de castigo o en un lugar de descanso. Y después de ahí, a un lugar de tormento eterno o a un lugar con Cristo Jesús, reinando desde la Nueva Jerusalén, sobre toda la esperanza y la eterna que nos ha ofrecido. Esa es la decisión de Dios. Él ya lo decidió. Desde hace años. Desde que dejó morir a su Hijo Jesús, fue el último acto que él hizo de lástima por la humanidad. Ya Dios no se mueve por lástima. Ahora Dios se mueve por fe. Y la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Tú eres quien va a decidir si realmente vives una vida espiritual como un vivo en Cristo. O tú decides si la vives a tu manera. Cristo Jesús es el que hace la diferencia. Y quiero concluir con esta pregunta. ¿Con qué autoridad haces las cosas que haces para el Señor? Si solamente la haces para cumplir con alguien o hacer algo que diga que estás haciendo algo. En el Club de Leones y en algunas otras asociaciones hacemos. Pero si lo que tú haces, lo haces porque es la voluntad del Padre y de acuerdo a lo que Él te ha pedido que hagas por tu vida, estás haciendo la voluntad de Dios y eso va a glorificar a Cristo en tu vida. Porque va a ser muy triste que llegues al día de tu muerte, voltees atrás y te des cuenta que viviste mucho de lo que Dios no esperaba que vivieras. Pero qué bonito llegar al día de la muerte y saber que los años desde que conociste al Señor viviste de acuerdo a su voluntad.